Vamos al aire entonces con el señor Roberto Con, experto en mecánica. No está tu amigo y hermano Hugo Veras en el día de hoy, pero mejor me toca a mí coger el calentón en esta mañana. Bueno, mira, la mecánica y la técnica es igual, no importa quién sea mi compañero en la sección. No creo que haya ningún problema. Ok, yo recuerdo cuando tenía un BMW que iba al negocio de usted en la San Martín, sí, porque se calentaba mucho el carro. Uno va a unos mecánicos que son de radiador, que le cambie la cebolla, que le eche culan, que la junta de la culata que está consumiendo. ¿Cuáles son los problemas cotidianos en la vida de un vehículo? Bueno, mira, alta temperatura. Hoy en día ha cambiado un poco el tema. Se siguen calentando igualito, pero ya los carros tienen otras cosas que son un poquito diferentes a como era ese super BMW que usted tenía, que ando buscando uno de esos, es desesperado. Pero bien, hoy en día ya la parte de enfriamiento de los carros, en la mayoría de los casos, es por ventiladores eléctricos. Y ahí es donde viene gran parte del problema. No todos están trabajando como deben trabajar. En la mayoría de los casos tienen dos ventiladores, uno para manejar lo que es el tema del aire acondicionado y uno ya adicional, o el principal, sí, que es el que enfría el radiador y lo debe mantener a la temperatura exacta de trabajo. Ese abanico o ventilador está entrando y saliendo constantemente, manejado por esos sensores, cebolla, como sí, usted dijo al principio, y mantener esa temperatura controlada. Pero hay muchos mecánicos que deciden ellos, sin que el dueño del vehículo se lo pregunte, se lo sugiera, poner directo el abanico. ¿Qué desventaja hay en poner el abanico directo, el segundo abanico? Mire, todas las desventajas. Primero, va a sobrecargar el sistema eléctrico totalmente. Y a principio, en lo que el motor consigue la temperatura requerida, va a estar trabajando por demás un tiempo adicional, súper frío el motor, que eso ahí viene... no es bueno que trabaje frío, mientras más frío mejor. No. Todo tiene su... En el manual dice a qué temperatura debe trabajar. Todo tiene su porqué. Si trabaja muy frío, no logra expandir el metal de las camisas donde trabajan los pistones, los cilindros, sí, no se expande. Y entonces le está creando un desgaste prematuro, porque está trabajando con una camisa más cerrada, tiene que hacer más fricción. Y al hacer más fricción va a haber más desgaste. Eso no lo va a ver en 15 días, pero lo va a ver en la vida del motor. Okay. Va a ser mucho más corta por estar trabajando por debajo de la temperatura a la cual se hizo para que trabaje. Principalmente en los vehículos, cuando vemos un tapón en la calle, observamos en la salida de un líquido verde, que es el refrigerante, la sustancia que contribuye al enfriamiento del motor. Bueno, ¿por qué precisamente en el semáforo es que se deteriora ese sistema y comienza el carro a botar el líquido? Puede ser verde, puede ser sí, rojo, puede ser varios colores, puede ser azul, eso ya va a depender de la marca y la especificación. Pero lo que pasa es que en ese momento, si el carro tiene desperfecto, no puede manejar los gases y la temperatura del líquido refrigerante y o tiene alguna fuga. En el momento en que usted está, vamos a decir, en relante, en baja, en un semáforo, en ese momento la temperatura sube un poco y si no se maneja correctamente, ese líquido empieza a salir por una manguera que tenga un escape, por un tapón en malas condiciones, por un radiador que ya viene con problemas y aprovecha. Cuando sube esa presión interna del líquido, empieza a salir por cualquier sitio. De acuerdo, tenemos los números de teléfono para los que quieran participar con nosotros preguntándole a Roberto sobre cualquier aspecto de la mecánica. El tapón del radiador, uno va a la 20, a la Moca, a la marca de Ruiz, al Américo Lugo, y un señor que trabaja en un negocio radiador va a un depósito, coge un tapón, hace así y se lo pone. ¿Qué pasa con un tapón que no es el que manda el radiador? Ahí vienen los problemas. Si el tapón, si su vehículo manda un tapón de 14 libras y usted le pone uno de 10 o de 12 libras, va a dejar pasar ese líquido para afuera del el mecánico agarra un alicate y le da más tensión al spring. No es posible. No es posible. Esa parte... No dudo que la hagan, pero no funciona. De acuerdo. ¿Cuál es el principal problema que se le presenta a las damas con la elevación de la temperatura? Mira, ¿qué hay que estar pendiente del tablero y qué hacer? Lo que yo diría es qué no hacer
a las damas sobre todo y también a los caballeros. Sí. Si el carro llegó el momento de que tiene un calentón y usted no sabe qué hacer. ¿Por eso se da cuenta interpretando el tablero o cuando huele a caliente? Bueno, primero está en el tablero, la temperatura empieza a subir, se pone incontrolada y sigue subiendo y empieza a salir un vapor debajo del bonete y el humo. Todo el mundo tiende a abrir el bonete y ir al depósito del coolant o del refrigerante y abrir el tapón. Eso es lo peor que puede hacer. Ok, ponlo en pausa ahora. Se dio un calentón el carro, aparece un delivery, un motoconchista que te dice, yo resuelvo, te busca 2 galones de agua y se lo echa al radiador y eso pasa al sistema. ¿Qué pasa ahí? Si lo hace correctamente, le puede resolver el problema. ¿Qué es correctamente? Primero, no debe abrir el tapón cuando tiene el momento del calentón. Hay que dejarlo que baje la temperatura y va a bajar la presión en el sistema. Ok, tenemos un calentón en la llamada, da un momentito. Buenos días. Buenos días, una pregunta para Roberto. Sí, su pregunta. Una Mazda Triumph me ha quemado 5 veces la bomba de la gasolina. Perdón, ¿una qué? ¿Qué vehículo usted tiene, joven? Una Mazda Triumph 2002. Ok, Triumph. Gracias por la llamada. Ok, la mayoría de problemas en la bomba de gasolina viene porque los tanques en malas condiciones empiezan a soltar partículas y esas partículas trancan la bomba. El filtro. Exacto, la bomba la succiona hace y más se fuerza tranca. con el estímulo eléctrico. Agua o poco combustible, trabaja seca y entonces se quema la bomba. Eso normalmente pasa en los vehículos que están usando combustible alternativo, que los usuarios se olvidan un poco de la parte de gasolina y entonces la bomba se queda trabajando seca o ya empezó a oxidarse el tanque porque tuvo un poco de agua y esas partículas empiezan a dar vueltas en el sistema y tapan la bomba. El asunto de que baja un nivel de combustible en el tanque, hay una bomba que debe enfriarse bañándose del combustible, sí, esa es la prebomba y la bomba va afuera. No, ya hoy en día con una prebomba lo hacen todo, o sea, la prebomba es la misma bomba, antes era una prebomba, sí, ya hoy en día es una sola bomba y va en el tanque. Esa bomba se lubrica y se enfría con el mismo combustible. Si tiene poco combustible puede subir de temperatura y puede empezar a jalar todo el sucio que crían los tanques por los diferentes motivos que ahora no vamos a mencionar. Muchas veces en las estaciones usted le tocó el último combustible de abajo, aunque hoy en día ya tienen muchos controles, pero pasa a veces el agua de la misma condensación que se produce en el mismo carro. No tiene que ser que le vendieron agua. Okay. Hay un montón de motivos que se resuelve teniendo más combustible en el tanque. Vamos a tomar la próxima pregunta. Buenos días. Buenas. Su pregunta, Roberto. Para Roberto. Sí, adelante. Sí, adelante. Tiene que escucharnos a nosotros, sí, no escucharse a usted por el radio, el televisor. Pregunta, okay, por favor. Yo tengo una camioneta Nissan D21. Ok. Adelante la pregunta. Sigue con la pregunta. Entonces, el carburador se le ha dañado el diafragma que trae y he caminado toda la carretera buscando un repuesto. A ver qué usted me indica, por favor. Gracias, buen día. Vamos a tomar la respuesta. El problema es que esas piezas ya no las están trayendo porque el modelo es bastante ya raro en el mercado. Pero tendría que chequearse si no aparece en el mercado, bueno, ahora mismo no sé, pero el tal vez diafragma es el dispositivo de goma que es elástico y provoca la succión de las espitas. No, el diafragma en ese caso es una parte secundaria del carburador que por el vacío que le hace el motor va a compensar la marcha o con el cambio o el aire, o simplemente compensar la marcha en baja. Ok, Roberto, ¿quién indica el tipo de líquido que debe llevar el radiador? Cada vehículo tiene un líquido distinto. Bueno, en principio usábamos un líquido que nos diera lubricación y que no permitiera que las partes de aluminio y también las de metal se oxidaran. O sea, era una especie de
agua con un lubricante. Hoy en día hay otras especificaciones, están cambiando como todo, ya hay algunos, ese mismo líquido tiene aditivos que trabaja con la temperatura y ayuda un poco a que el punto de ebullición de ese líquido sea más bajo. Vamos a tomar una llamada, Roberto Cúsame.